Hola, soy José Alonso Chirinos, socio de EVA Consulting. Quizás tu negocio necesita liquidez o mejorar el flujo de caja. El equipo externo, experto en finanzas de EVA Consulting, te brindará las herramientas y asesoría de gestión inmediata para ayudarte a salir de esta crisis. Hola, soy Carlos Zapata de EVA Consulting. ¿Tu negocio no tiene las utilidades de los tiempos pre-COVID? El equipo externo experto en finanzas de EVA Consulting tiene las asesorías especializadas para reestructurar financieramente tu negocio en los tiempos de hoy. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la 25ª edición del Comité de Finanzas Comerciales organizado por APEF. Quien les habla, José Salinas, presido el Comité de Finanzas Comerciales y actualmente me desempeño como profesional independiente apoyando a varias empresas en temas de administración y finanzas. APEF, como saben, es la Asociación Peruana en Finanzas. La podemos ver en su portal web www.apef.com.pe, en donde ustedes podrán explorar las bondades que tiene la asociación en temas de capacitación, en temas de eventos, entrevistas, oportunidades laborales, así como también con cierta periodicidad presenta eventos como el que vamos a ver ahora, los comités, relacionados a temas de riesgo, a temas de tesorería, a temas de planeamiento estratégico, finanzas y auditoría. Hoy en día, la posibilidad de tener herramientas que le permitan a las empresas, las vamos a ver a través de la presentación que nos va a hacer nuestro invitado y expositor, la empresa EVA Consulting, a través de su director gerente, José Alonso Chirinos, a quien le damos la bienvenida. Él es experto consultor en finanzas, y hoy día abordará el tema que vemos ahí en pantalla: finanzas anticrisis, cómo gestionar tu negocio hoy en día. El Perú no es ajeno a la crisis sanitaria que a nivel mundial la venimos viviendo hace un año. Ha afectado a todos los sectores de la economía, y las empresas están buscando cómo salir y cómo apoyarse en herramientas que le permitan una mejor gestión. Estamos seguros que las herramientas que hoy día vamos a ver les van a servir a sus empresas y esperamos que para mejoría. Disculpamos la participación de Carlos Zapata, quien ayer tuvo un evento familiar. Estamos seguros que va a salir de ello y ya pronto lo tendremos en una próxima oportunidad. Un recuerdo especial a Alfredo Ábalos, que desde algún lugar nos acompañará en este evento. Y finalmente, como todo evento, para que tenga menos complicaciones tecnológicas, les solicitamos que tengan sus micrófonos apagados. Tenemos el chat para poder formular las preguntas, y finalmente tendremos una encuesta a través del Google Form, de tal manera, de una encuesta muy corta, de tal manera que nos va a permitir a nosotros conocer desde el punto de vista de ustedes qué aspectos podríamos seguir mejorando. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a José Alonso Chirinos y te dejo el espacio, José, para que puedas hacer la presentación. Muchas gracias.
José, gracias a ti. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Para nosotros es muy importante hoy en día esta convocatoria, ya que el objetivo primordial de este webinar es poder ayudar a todas las empresas, a todos los empresarios, gerentes, dueños aquí presentes, con una buena planificación, ¿no? Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de flujo, presupuesto, reestructuración y ver la valorización como una alternativa estratégica, ¿no? Para seguir combatiendo este COVID-19 realmente complicado para todos, ¿no? Como mencionó José, vamos a dar 15 minutos al final de este chat para responder todas las preguntas que surjan durante la exposición. Bueno, vamos a dar inicio al temario, ¿ok? El temario que trataremos hoy son 3: flujos de caja por escenarios, con ejemplos prácticos, la reestructuración de empresas ante una hipercrisis, con una explicación, digamos, con un ejemplo práctico, y finalmente la valorización de compañías como una alternativa estratégica. Vamos a ver varias fórmulas que quiero explicarlas bien para que el público entienda, y también es un ejemplo práctico. Entonces espero les guste el día de hoy lo que vamos a exponer. Antes de iniciar la parte práctica, quiero recordar algo de teoría. Me voy a demorar muy poco tiempo en explicar esto, pero básicamente nosotros, y esto lo han enseñado en la universidad, pero a veces no lo aplicamos, ¿no? Los tipos de flujo de caja son 3, básicamente. El flujo de caja operativo, que viene a ser tus ingresos operativos menos tus egresos operativos. Luego tienes el flujo de caja financiero, que son los ingresos financieros menos los egresos financieros. Como ejemplo, un abono, por ejemplo, de un banco en un preembarque va dentro de un ingreso financiero, ¿no? Un pago de un capital de trabajo va como un egreso financiero, ¿ok? Y por último, el flujo de inversión. Y ahí básicamente son los ingresos de inversión menos los egresos de inversión. Facilito, tú vendes un activo, es un ingreso. Tú vas a invertir en tecnología, es un egreso, ¿no? Y de ahí pasamos a los tipos de saldos de flujo de caja. Y estas fórmulas que estamos viendo aquí son súper importantes, porque el saldo de flujo neto del mes es igual al saldo de flujo operativo más el saldo de flujo financiero más el saldo de flujo de inversión. Y lo vamos a ver en el ejemplo práctico posteriormente. Y el saldo de flujo de neto acumulado es el saldo inicial de la caja que tú tienes más el saldo de flujo neto del mes. Ok, y ahora nos vamos a ver el ejemplo práctico. Esta es una empresa industrial Doña Limpia, donde vamos a ver los supuestos. Es una empresa industrial que produce y comercializa artículos de limpieza con un capital social de 250.000 soles. Está en un sector con gran mercado, cuenta con 3 tiendas, 10 productos. La ejecución del plan comercial es pesimista, ya que en el primer trimestre las ventas se contrajeron 58%, que lo vamos a ver. Se determinó la rentabilidad por tienda y por producto para ver qué productos eran más rentables y qué productos eran menos rentables para la toma de decisiones. Se está también usando el modelo de margen de contribución. Los costos fijos son principalmente alquileres y depreciación.
El costo de venta variable es el costo de producción, el cual no se detalla. Hemos tratado de hacerlo más fácil, para que se pueda entender. La depreciación mensual es de 40.000 soles. El gasto financiero, más adelante lo vamos a ver, está bien detallado por interés de deuda, por comisiones, entre otros. La deuda ya fue reperfilada en el 2020. Sin embargo, los bancos le han reducido líneas de crédito, y ese es un tema interesante que vamos a ver después, a 1 millón de soles cuando la necesidad operativa de la compañía es mucho mayor, ¿no? Y el Reactiva Perú, hemos incorporado acá la buena noticia, digamos, de que ya se aprobó un año más de gracia de Reactiva Perú. ¿Ok? Entonces significan 24 meses de gracia más 36 de pago, ¿no? Y vamos a ver ahora también más abajito los supuestos de la reestructuración. Hay una reducción de costos fijos bastante importante de 133.000 soles que se dividen en alquileres, sueldos de personal, jefaturas y algunos básicos. Una reducción de gastos administrativos bastante significante de 302.000, pero a su vez este negocio requería de inyección de capital. Por lo tanto, estamos planteando un mediano plazo con garantía de maquinaria, cosa que los bancos hoy en día no otorgan, y ya les comentaré, digamos, después con qué fondos te pueden financiar contra activo, ¿no? Contra máquina. En este caso, 750.000 soles. También en el ejemplo hay una venta de un activo por 100.000 soles, una inversión en canales digitales que hoy en día es sumamente importante. Si no estás en redes, no estás en nada, de 15.000 soles. Y dirigir la venta de los productos más rentables también a otros mercados. La empresa tomó servicios de outsourcing contable para seguir reduciendo costos y tomó la buena decisión de cerrar la tienda 3, donde los productos eran menos rentables. Ok, partimos de un plan de ventas optimista y pesimista. Esta compañía, como ustedes pueden apreciar, optimistamente la empresa iba a vender 14.3 millones. Pero ¿qué ha sucedido? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, agosto, complicadísimo. Entonces ha habido una contracción de 58%. Es decir, las ventas pesimistas van a ser de 7.350.000 elementos que podemos ajustar y podamos dar para llegar a una meta específica. Entonces no es necesario pues el procedimiento tradicional de Saban. Perdón, hay un ruido que estoy escuchando. Perdón, disculpen. Y ahora vamos a ver la venta por tienda y producto 2021 pesimista. Y acá nos damos cuenta que de los 7.350.000 soles al año, la tienda 1 participa con un 55% de las ventas, la tienda 2 con un 35% y la tienda 3 con un 10%. De igual forma, tenemos los productos, son 10 productos que vende la compañía. El producto 4, el producto 9, el producto 2 y el producto 3 tienen una importancia mucho menor en el nivel de ventas y como vamos a ver más adelante, también son los productos que tienen menos rentabilidad, ¿no? El costo de los productos es mucho más alto, ¿no? Por lo tanto, la compañía, como les comenté en un inicio, decide cerrar la tienda 3. Justamente en la tienda 3 se vendían estos productos cuyos costos son mayores.
Definitivamente también acá hay un tema bien importante, que es que uno debe tener un CARDEX valorizado por producto, de forma diaria y mensual, ¿no? Si una empresa industrial debe tener siempre en cuenta lo siguiente: materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Y obviamente establecer el hilo conductor de todo el proceso, ¿no? A continuación, vamos a ver el presupuesto pesimista de los 7.350.000. En este presupuesto tienes ventas menos costo de ventas, tienes un margen bruto de 15%, tienes un gasto de venta de 6% de la venta y tienes un margen operativo negativo de 112.500 y que no, ni siquiera cubre el gasto financiero, ¿no? Por lo tanto, tienes una utilidad antes de impuestos negativa de casi más o menos menos 400.000. Pero nosotros les aconsejamos que no lo vean por acá, sino por margen de contribución. Por lo tanto, acá en este escenario pesimista, por margen de contribución, lo bueno es que se disgrega el costo de venta variable y el gasto de venta variable, y tu margen de contribución es 21%. Y la depreciación sale del costo, o sea, la depreciación está en la parte de abajo, y también, de alguna manera, disgregas el costo de venta fijo y el gasto de venta fijo, más el gasto administrativo. En el fondo es lo mismo, pero te ayuda a ver cuál es el margen de contribución real de la compañía. Y de acuerdo a los supuestos que hemos mencionado, acá definitivamente hay un ahorro de 435.000 soles, ¿no? Reducción de personal y asesorías 302 y alquileres y personal 133, ¿no? Que definitivamente hace que la compañía ya tenga un margen operativo positivo y un margen antes de impuestos positivo, descontando los gastos financieros, ¿no? Acá les voy a mencionar unos tips de reestructuración de empresas que estamos utilizando en el modelo, y son básicamente las siguientes, ¿no? Las empresas, número uno, deben manejar sus estados financieros con cifras razonables que reflejen la realidad financiera, ¿no? O sea, sincerar los valores. Muchas veces no hacemos un sinceramiento de valores. El día que una empresa vaya a vender, necesita una contabilidad sincerada, ¿no? Por ejemplo. También recomendamos, de alguna manera, si tú vas a reestructurar, definitivamente tienes que tener y saber tus costos al detalle, ¿no? Es más, por producto, por unidad de negocio, para que se puedan tomar buenas decisiones. Definitivamente también, para poder reestructurar, es necesario, digamos, el reperfilamiento de la deuda o la reestructuración, siempre resguardando mucho la clasificación en el sistema financiero, ¿no? Muchas veces la palabra refinanciamiento, los bancos se le paran los pelos y te reclasifican en una, ¿no? Pero cuando tú al banco le explicas bien, le fundamentas bien de que, oye, solamente quiero reestructurar, que es ampliación de plazo o reperfilar, creo que la cosa, si lo explicas bien, el banco de alguna manera no procede como si fuese una refinanciación, ¿no? Que es muy, muy distinto. Y bueno, un concepto adicional también que se ha utilizado en la matemática es que la compañía, digamos, para ahorrar dinero, ha sacado a la contabilidad interna, ¿no? Ya ha realizado actividades de outsourcing para poder ahorrar dinero, no solamente en la contabilidad, sino también a nivel de planillas, ¿no? Algo muy importante dentro de un modelo de reestructuración que se tiene que llevar a cabo sí o sí es manejar y crear presupuestos para todo, ¿no? Del presupuesto tú pasas al flujo de caja, ¿no? Entonces, si tú tienes un presupuesto de 250, no puedes gastar 300, ¿no? Hay que pedir autorización
para que no se afecte el margen de la compañía. Otra cosa muy importante para reestructurar es la enajenación y la venta de activos, que sí la estamos usando en el modelo, ¿no? Cuando falta liquidez, a veces hay que vender activos que quizás no se usen para beneficiar y levantar un poco más la caja de la compañía, ¿no? Luego hay un concepto muy importante que es el redespliegue, que es lo que mencioné un poquito en los supuestos de que la compañía con sus mismos productos tiene que migrar a otros mercados o crear otros productos, ¿no? Es decir, diversificarse, ¿no? Porque al final la diversificación, como ustedes saben, reduce el riesgo, ¿no? Y por último, hay un concepto bien importante de que hoy en día, con toda la pandemia y con todo lo que está pasando, definitivamente el canal digital es una inversión, no es un gasto. Por lo tanto, para poder incrementar las ventas, tenemos que usar los canales digitales, ¿no? A continuación, les vamos a presentar un cuadro muy interesante que se los voy a explicar bien detallado, que es un cuadro de necesidades operativas del negocio. A ver, esta compañía vende 7.350.000, pesimista, tiene un costo de ventas de 5.725.000, tiene un gasto de ventas de 352 y tiene un gasto administrativo de 470. Esta necesidad total es la suma del costo de ventas más el gasto de ventas más el gasto administrativo. ¿Okay? En esta necesidad, para que entiendan un poquito, no se calcula todas las inversiones que la empresa puede hacer. Esto es simplemente para ver la necesidad operativa del negocio. ¿Ok? Y acá estamos, digamos que es una empresa cuya cuenta por cobrar promedio es 45 días, la rotación del inventario es 40 días, y tiene un ciclo de rotación de 85 días, ¿no? Entre lo que cobra, entre lo que rota el inventario y cobra, pasan 85 días. Y luego tenemos la necesidad operativa del negocio. La necesidad operativa del negocio es 1.545.000. ¿Cómo se saca esta necesidad operativa? Es la necesidad total por el ciclo de rotación entre 360 días. Y a eso le sumamos el IGB. Por lo tanto, si ustedes me preguntan, José Alonso, ¿cuánto necesita de línea de crédito una empresa que quiere vender 7.350.000? 1.824.000 de línea. ¿Ok? Y acá, este monto de acá de 1.824.000 es la suma de estos dos de acá. Porque, ¿qué pasa? La necesidad operativa se divide en lo que es financiamiento de ventas y en lo que es financiamiento de compras. El porcentaje del financiamiento de ventas, ¿cómo se saca? Ese 53% es la rotación de cuentas por cobrar entre la rotación de cuentas por cobrar más la rotación de inventarios. Entonces, la compañía como financiamiento de ventas necesita 965.000 soles y como financiamiento de compras necesita 858.000 soles. Acá vamos a ver un cuadro interesante que es el gasto financiero del 2021, ¿no? Esta compañía tiene un gasto financiero, tiene un gasto financiero de 275.840, que lo hemos visto en el escenario de margen de contribución. Y acá hay un tema interesante, ¿no?
de repente me van a preguntar, oye, José Alonso, ¿y por qué consideras tú el reactiva, o sea, el gasto financiero de reactiva en el 2021 si hay un periodo de gracia? Acuérdense que contablemente tú no puedes dejar de registrar el gasto, o sea, es el famoso devengado, ¿no? Entonces, tú ya adquiriste la obligación y tú ya tienes un gasto financiero, digamos, en el estado de pérdidas y ganancias. Y estos son los gastos financieros de los leasings que tiene la compañía, del mediano plazo, digamos, que se va a tomar, o que se ha tomado en el mes de marzo, que lo vamos a ver más adelante, el uso de la línea de capital de trabajo, algunas comisiones de tarjetas de crédito y otros, y esto es un poco lo que decía, ¿no? El banco achicó la línea de crédito, la redujo a 1 millón de soles, cuando la necesidad total del cliente es 1.824.000 soles, como vimos en la lámina anterior. Acá un poco también vamos a ver algo muy interesante, que es el financiamiento, el cronograma de financiamiento que se está utilizando, ¿no? Como les comenté, se ha tomado un crédito de 750.000 soles, tasa 8, ¿no? Plazo 60 más 4 de gracia ascendente, pero como la compañía estaba complicada, ha negociado un balún al final del 20% del préstamo, ¿no? Y las cuotas, si se fijan, van ascendiendo, ¿no? Van ascendiendo, van creciendo, ¿no? Entonces, esto hoy en día en crisis es súper importante negociar de esta manera, ¿no? Que el banco entienda que estamos en crisis, que entienda que debemos dejar un balún al final del periodo importante, ¿ok? Y en este caso particular, lo más importante es que el fondo dio contra activos, contra máquinas, ¿no? Contra el valor de realización, 1-1, ¿no? Ya después les voy a dar detalles de qué fondo se trata, pero definitivamente creo que debemos ver alternativas, fuentes alternas de financiamiento, ¿no? Y a continuación, vamos a ver el flujo proyectado 2021 con la reestructuración que les he comentado. Perdón, un segundito. Ok. Si se fijan, en el mes de febrero, definitivamente, la compañía tiene un saldo de flujo operativo negativo, ¿no? Entonces, en el mes de marzo entran los 750.000 soles del crédito con garantía de maquinaria. Y también en el mes de abril entra a tallar la venta del activo, ¿no? Con lo cual ya el saldo del flujo de caja acumulado se vuelve positivo, ¿no? Entonces esa era la inyección que necesitaba la compañía. Y adicionalmente acá, también si pueden ver, hay una reducción de los gastos administrativos, y de venta, ¿no? Y al final, la empresa acaba con un saldo de flujo acumulado positivo. Y vuelvo un poco a las fórmulas, ¿no? A lo que les comenté al inicio, ¿no? Aquí están los ingresos operativos
los egresos operativos, te da el saldo del flujo operativo, y acá tienes tu flujo neto financiero y tu flujo neto de inversión, ¿no? Y al final tienes el flujo neto del mes y el saldo de flujo acumulado. Entonces, yo lo que les recomiendo a todos ustedes, usen esta plantilla para poder separar, porque muchas veces globalizamos todo en el flujo de caja, ¿no? Y nos hacemos todos un pan con mango. Importante también mencionar, y es una recomendación, este flujo es con IGB, tenemos pago IGB y renta acá, pero una recomendación, cuando vendan, ¿ok? No utilicen ese IGB como caja, guárdenlo. Y también en las detracciones, por decirte, tú vendes, estás afecto a detracción, y muchas veces el cliente te paga neto de detracción y la detracción se queda en el aire, ¿no? Y no la pagan. Entonces yo lo que recomiendo es autodetraerse. O sea, le dices al cliente, págame todo con IGB, ¿no? Y de ahí tú te autodetraes, porque muchas veces el cliente por descuido o por no sé qué, no pagan la detracción, ¿no? Y eso afecta también la parte contable, ¿no? A continuación, vamos a ver el servicio de deuda anual de esta compañía. Si se fijan, en el año 2021 no pagas nada de reactiva, justamente por el año de gracia que ha dado el gobierno adicional. Y recién en el año 2022 se empieza a pagar reactiva a partir de mayo, ¿no? Entonces, eso ha oxigenado, pues, el flujo de caja. Y también el préstamo de mediano plazo que la empresa tomó, lo empieza a pagar, digamos, en julio, ¿no? Y hay cuotas crecientes, como hemos visto en el cronograma, ¿no? A continuación, les voy a explicar el modelo, digamos, de valorización como una alternativa adicional a la reestructuración, ¿no? Muchas empresas, digamos, ok, reducen sus ventas, se reestructuran, pero a pesar de la reestructuración, siguen reduciendo las ventas. Entonces, muchos dueños, gerentes dicen, oye, ¿qué hago? Pucha, vendamos, pues, ¿no? Es una alternativa, ¿no? Entonces, lo que les voy a explicar ahora es el modelo de valorización, y sí me gustaría explicar todos los conceptos bien detallados para que lo tengan bien claro, ¿no? A ver, acá hemos utilizado lo que es el modelo KPM. El modelo KPM tiene lo que se denomina el COC o la tasa o el KS, que es la tasa exigida por el accionista, ¿okay? Luego tenemos la tasa libre de riesgo, que es el KRF, ¿okay? KRF en el modelo. ¿Y qué significa la tasa libre de riesgo? La tasa libre de riesgo se elabora a partir de las tasas de interés de los bonos del Tesoro en Estados Unidos, ¿no? Para el 2020, el Perú reportó un KRF de casi 3 puntos porcentuales aproximadamente. En este ejemplo, estamos considerando un 4% de tasa libre de riesgo, ¿ok? Y un retorno de mercado de 11%. RM, entonces, viene a ser el retorno al mercado. RP es el riesgo país. Y beta es el nivel de riesgo, ¿ok? El retorno del mercado, ¿qué significa? Es lo que espera,
digamos, como retorno al mercado, como su nombre lo dice, ¿no? Y el riesgo país es un índice económico que mide el riesgo que representa un país para los inversores. Entre los puntos que influyen en el riesgo país, por ejemplo, las turbulencias políticas que venimos a diario, de alguna manera, aguantando. Por ejemplo, este paro de transportistas es una turbulencia, ¿no? Indicadores económicos, como el PBI, como la tasa de interés, como el nivel de inflación, etcétera, ¿no? Y por último, el beta, el famoso beta, es el beta del sector. Y en este sector, lo que hemos considerado es el beta del sector industrial, ¿no? Entonces hemos considerado un beta de 1, que lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, en empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo, el beta de alguna manera depende de ¿qué? Del precio de las acciones de la misma empresa y del índice general y selectivo de la bolsa de valores. O sea, es distinto. En este caso es una empresa, digamos, que no cotiza en bolsa, ¿no? Y después viene el costo de la deuda, que es el interés de la deuda. ¿Qué es esto? Es el promedio de todo el gasto financiero, de todos los créditos, de los leasing, del reactiva, de todo lo que hemos visto que tiene la compañía, ¿no? Y acá hay una fórmula que todos ya la deben conocer, que es que la tasa exigida del accionista es la tasa libre de riesgo más la prima por riesgo por el beta del sector más el riesgo país. ¿Okay? Entonces, al final, la prima por riesgo es lo que dije hace un momento, el retorno al mercado menos la tasa libre de riesgo, ¿no? Luego tenemos el costo de capital. ¿Y el costo de capital para qué se usa? Claro, cuando tú valorizas y la empresa tiene deuda, tú tienes que descontar los flujos de caja futuros al costo de capital, ¿no? Luego tienes el patrimonio, tienes los activos, tienes, para el ejemplo, los impuestos, estamos considerando un 30% de impuestos, y tienes la deuda, ¿no? Y la famosa fórmula del WACC, que es el patrimonio entre los activos más la tasa exigida del accionista, perdón, por la tasa exigida del accionista, más el costo de la deuda multiplicado por 1 menos este 30% de impuestos y por la deuda entre activos, ¿no? Y finalmente, tenemos el valor actual neto. La fórmula es el flujo de caja del periodo 1 entre 1 más el costo de capital más el flujo de caja 2 entre 1 más el costo de capital al cuadrado y así sucesivamente. Disculpen que me haya demorado en esto, pero quiero que entiendan bien las fórmulas y de dónde salen. Un segundito. Ok, y acá lo que mostramos es un EGP proyectado de 7 años para valorizar. Para valorizar tienes que proyectar estados financieros, ¿no? El estado de pérdidas y ganancias y ahí flujo. Aquí estamos considerando un crecimiento en un escenario pesimista de 15%. Es decir, de 7.350.000 nos vamos a 8.452.000. ¿Por qué 15%? Porque acordémonos que esta compañía iba a vender 14 millones. Entonces, ¿cómo no va a llegar a 15% más, ¿no? Y con pandemia. Y de ahí proyectamos un 10%, un 5% y de ahí un 3% flat para los siguientes años. ¿Ok? Ya está considerada también la reestructuración acá, con lo cual el margen operativo es positivo.
cubre de más el gasto financiero y tienes ya una utilidad positiva. Lo interesante de esto es que los bancos se fijan mucho en el debt service rate. ¿Qué cosa es el debt service rate? Es el EBITDA, ¿ok? Que es la utilidad operativa más la depreciación, ¿ok? Entre el servicio de la deuda, ¿ok? Normalmente, para los créditos reactiva, como experiencia me ha pasado, que el banco te pide más de 1.35. ¿Ok? Eso básicamente, creo yo, lo importante de esta lámina. Entonces, ya tenemos el EGP proyectado y ahora nos vamos al flujo de caja proyectado. Perdón, antes de ir al flujo de caja proyectado, quiero explicarles esta diapositiva muy detenidamente. Un segundo, por favor. Ok. Habíamos dicho que la tasa exigida por el accionista era la tasa libre de riesgo más la prima por riesgo por el beta más el riesgo país. ¿Ok? Y habíamos dicho que la tasa libre de riesgo era 4%, y habíamos dicho que el retorno al mercado es 11, por lo tanto la prima es 7, y hemos considerado el beta del sector industrial de 1, ¿ok? Pero acá hay algo bien interesante. El riesgo país de Perú en el año 2020 ha estado cercano a los 2 puntos porcentuales, ¿no? En el 2020. La economía con menor riesgo país en América Latina, ¿ok? Pero nosotros en el ejemplo estamos incrementando un poco más, porque hoy en día con la turbulencia política que hay, con las elecciones que se nos vienen, con el dólar disparado y con varias variables, entonces lo que hemos hecho es, hemos considerado un riesgo país de 2.5. Entonces, si vamos a la fórmula, esto te da que la tasa exigida por el accionista es 13,5. Es decir, el 4% más el 7% es 11, ¿ok? Por 1,11 más 2.5 te da 13.5, ¿ok? La deuda entre los activos es 20%, y el patrimonio entre los activos de esta compañía es 80%. Impuestos, como ya dije, 30%. Y ahora nos vamos a lo más bonito, que es el cálculo del WACC. Como el patrimonio entre los activos es 20 y la deuda entre los activos es 80 e impuestos es 30, y el costo de la deuda es 6. ¿Por qué 6 el costo de la deuda? Porque acordémonos que Reactiva está a 1%. Por lo tanto, en el promedio, esta compañía tiene un costo de deuda de 6, ¿no? Por lo tanto, el costo de capital viene a ser 6.1% en el modelo, ¿no? Aplicando la fórmula, ¿no? Entonces, quería que lo entiendan bien porque quería explicarlo muy detallado para que ustedes entiendan de dónde salen las cifras, ¿no? Y ahora, finalmente, nos vamos a ir a lo súper importante, que es el flujo de caja, donde definitivamente calculamos el flujo de caja para los próximos 7 años, calculamos el valor actual de la compañía, que ahora lo voy a explicar bien detallado, y también el EVA, que es el Economic Value Added, ¿no? Que el EVA es muy importante porque el EVA es la utilidad neta menos la tasa que exige el accionista por lo que invirtió, ¿no?
Y eso lo voy a explicar así muy específicamente. Un segundito, por favor. Ok. Del eje P, entonces nos vamos al flujo de caja proyectado, ¿no? Esto de acá es mayor que el eje P porque tiene eje B. De ahí tenemos los pagos de proveedores, los pagos operativos, el famoso pago de IGB y el famoso pago de la renta, lo cual hace un saldo de flujo operativo positivo en todos los periodos. Y también está el servicio de la deuda, ¿no? Este servicio de la deuda, digamos, es igual al cuadro anterior por año que yo les mostré, ¿no? Consideramos un saldo inicial de 50 y el saldo de flujo acumulado que está acá por año, ¿no? Y con un WACC de 6.1%, el valor actual de la compañía, digamos, viene a ser la sumatoria de esto, ¿no? Que son, esta compañía vale 2.471.000 soles y el flujo para los próximos 7 años son 3.288.000, ¿no? Y el EVA sale positivo en el 21 y de ahí se va incrementando, ¿no? Entonces, es una buena opción, digamos, de valorización. Recordemos que la empresa tuvo un capital de 250, ¿no? Y quiero ahondar un poco más en la fórmula del EVA, porque el EVA es la utilidad neta, ¿ok? La utilidad neta menos la tasa exigida por el accionista, que en este caso era 13,5%, pero por lo que invirtió, y lo que invirtió es el capital social que puso, o sea, los 250.000 soles. Si el capital social fuese mayor, entonces creo que podríamos tener el primer año un EVA negativo, ¿no? Entonces es como para evaluar, ¿no? En resumidas cuentas, lo que les aconsejamos acá es evaluar, a ver, si se han reducido las ventas en tu negocio, reestructuras. Si a pesar de la reestructuración siguen cayendo las ventas, definitivamente esta alternativa estratégica de la valorización y quizá poder vender adecuado, me parece, si es que se toma la decisión, o si no también reestructurar, digamos, con ese mediano plazo, con garantía que oxigenó a la compañía, ¿no? Y a continuación, tenemos como EVA Consulting, estamos hoy en día apoyando a un montón de compañías. Nosotros hacemos mucha asesoría financiera especializada. Tenemos 3 productos. Uno es el experto financiero, que no es más que una ayuda experta continua. También tenemos un diagnóstico de estructura financiera, que es justamente lo que han visto, ¿no? Diagnosticamos y estructuramos bien una operación para poder conseguir un financiamiento. Y también tenemos un producto de reestructuración Pymes Full, que es un producto bien interesante porque nos metemos a la parte comercial, a la parte operativa y a la parte financiera para poder ayudar al accionista de alguna manera para maximizar la rentabilidad, ¿no? Y luego tenemos también las asesorías en procesos empresariales. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es MOF, procedimientos, ayudamos también mucho en el plan estratégico
valorizamos compañías y vendemos compañías, y tenemos proyectos de inversión. Todo esto asociado a red y gestión de financiamiento. Por último, quería comentarles algunos casos de éxito que ha tenido EVA Consulting durante la pandemia. Por ejemplo, en reestructuración empresarial, 4 casos por 5 millones. En créditos reactiva, 5 casos por 3 millones. En red y gestión de financiamiento, 6 casos por 3 millones. Y en valorización de empresas, 2 casos por 5 millones, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia bastante bonita dentro de la pandemia, el poder ayudar a distintas compañías. Acá están los datos de contacto de EVA, la página web, nuestros teléfonos. Y también estamos en Facebook, en LinkedIn, en todas las redes sociales, ¿no? Les queremos agradecer la participación y estamos, digamos, aptos para resolver cualquier consulta por un lapso de 15 minutos. Muchas gracias, José. Realmente extraordinaria toda la temática del ejercicio práctico. Me parece excelente porque yo creo que cada una de las empresas o los representantes de las empresas que tenemos hoy día en este evento, sí utilizamos esas herramientas, sobre todo la del flujo de caja. Es muy ilustrativo, es el de separar el flujo de caja, ya sea por el tema operativo, financiero y finalmente de inversión, para leerlo mejor. Esa es una de las bondades de la lectura, ¿no? Entonces, vemos que todavía, si bien no hay algunas preguntas, yo tenía algunas. ¿Qué recomendarías tú una vez que se tenga ya el flujo de caja estructurado en la forma en cómo se ha mostrado por esos bloques, ya sea el operativo, el financiero? ¿Qué recomendarías tú para el seguimiento? ¿Cómo debería interactuarse dentro de la compañía hoy día para que ese flujo de caja lo tengas como una herramienta, no diría online, pero sí de alguna manera que sea útil? Mira, a ver, hay dos recomendaciones, ¿no? La primera es que los bancos exigen este modelo de flujo de caja, aunque no lo creas. Y cuando tú envías un flujo de caja del ejemplo que les hemos puesto, el banco tiene mucho más credibilidad, ¿no? Punto número 1. Y punto número 2, otra de las recomendaciones es que yo sí haría un presupuestado ejecutado. Es decir, en el mismo formato hay que hacer un presupuestado y un ejecutado y medir las variaciones mes a mes, ¿no? Porque es la única forma que tú te puedes dar cuenta si comienzas nuevamente a tener una deuda estructural, ¿ok? Muchas veces no nos damos cuenta de que cuando las ventas se reducen, digamos, comienzas a pagar, y no te das cuenta que, digamos, vas tomando capital de trabajo y te vas perdiendo en el tiempo, ¿no? Y al final esos capitales de trabajo no tienen medio de pago, por lo tanto, entras ya en un tema estructural complicado, ¿no? Ok, clarísimo. Bueno, para efectos de la presentación, consideraste los escenarios tanto optimista como pesimista, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que también se podría utilizar un escenario moderado, intermedio, para no caer en los extremos, tal vez. Sí, sí, de acuerdo contigo. Siempre uno tiene que presupuestar optimista, conservador y pesimista, pero para no hacer digamos, la presentación muy larga, lo que hemos hecho es simplemente optimista y pesimista, y nos dimos cuenta que el pesimista requería una reestructuración, ¿no? Sí. No sé si hay preguntas para ver todavía.
Hoy día, en cuanto al tema de la reestructuración de empresas y en el ejemplo didáctico que nos presentas es la compañía comienza a reducir sus costos, ¿no? Sus costos fijos, sobre todo el tema de alquileres, el tema de recursos humanos. En otras palabras, creo que muchas empresas a raíz de esta crisis, pues hablaban de economías de guerra, ¿no? Donde tenían que ajustarse y algunas hasta raspando las ollas, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo tiene qué riesgo tienen las empresas hoy día de aplicar esas economías de ajuste, ¿no? ¿Cómo la ves tú qué Eh, escenarios ves? a ver, o sea, tú me preguntas qué riesgo tienen las empresas de no, Sí, no, de no yo lo ajustar, veía de no es ajustar. o de ajustar al máximo. Si es que no viene, por ejemplo, te diría que los riesgos son que de repente vas a tener menos apoyo de los bancos si es que no haces este tipo de ajustes, porque finalmente vas a seguir con tus costos fijos y al no ajustar vas a tener estados financieros, por ejemplo, los estados financieros en rojo hoy día, que muchas empresas la deben tener. Se tiene la receptividad de parte del sector financiero para poder apoyar a estas empresas que están en rojo. Yo, por lo menos, con algunos clientes lo he sentido que no. Ya, es un tema bien, a ver, es un tema delicado, complicado, ¿no? Los bancos se fijan mucho en el EBITDA, en la utilidad operativa, tal como lo he presentado, en el Debt Service Rate, ¿ok? El Eh, DSR. el DSR, ¿ok? Entonces, si tú no tienes capacidad de pago, definitivamente no va. Pero ¿cómo puedes demostrar al banco de que, qué pasa? Hay algunos bancos que se cierran, tipo el Scotiabank, que el Scotiabank analiza al cierre de año. Por lo tanto, no se proyectan tampoco. O sea, ellos dicen, oye, yo analizo cierre. Pero hay algunos bancos que son un poco más flexibles y te permiten digamos, que esa proyección que tú tengas, reduciendo los gastos, reduciendo los costos, generen utilidad y hayan posibilidades de acceder a financiamiento. O sea, es cuestión de que uno en el expediente crediticio que se presente al banco sea lo suficientemente claro. Ejemplo, si yo quiero sacar o sea, definitivamente un crédito adicional para compañía Doña Limpia, que estuvo hasta a las justas, debo haber explicado al banco, o debería haber explicado al banco, que definitivamente estoy ajustando ciertos gastos para que me dé utilidad y el banco me pueda dar el préstamo, ¿no? Definitivamente. Pero es muy importante porque a veces no comunicamos bien a los bancos. Sí, esa es Entonces, una de las esa cosas. es una de las cosas. Y lo otro muy importante es que a veces los sectoristas que tenemos en los bancos no transmiten bien lo que tú explicas, ¿no? Exactamente. Exacto. Sí. Por A lo, los comités de riesgo. a los comités de riesgo. A los comités de riesgo. Exacto. Por lo tanto, es fundamental, fundamental, y aquí Eva Consulting tiene toda la experiencia del mundo. ¿En qué sentido? Cuando ayudamos a los clientes, el cliente no negocia, negociamos nosotros. Si viene una pregunta del área de riesgos, la resolvemos nosotros. Muchas veces los clientes a veces se perturban, claro, están en el día a día, no tienen tiempo como para sentarse y pensar un poco y explicar bien algo, y vienen las mochadas de las áreas de riesgos y créditos, ¿no? Sí, 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 sí. De verdad. José, ahí te leo, gracias, te leo una pregunta de DNZ Consulting. Sí. El goodwill, muchas veces no hace reflejar en forma exacta los flujos futuros, por razones de que los supuestos no miden variables cualitativas. Y esto distorsiona los flujos de venta. ¿Qué comentario podrías darle a... Ya, mira, a ver, justamente hicimos una valorización hace poco
para una empresa X que tenía una marca. ¿Okay? A ver, mi experiencia es la siguiente. Cuando fui a revisar los estados financieros, la empresa no tenía registrada, no había un goodwill en el balance. En el intangible, claro. En el intangible. Primer error del contador. O sea, primer error, ¿no? Porque tú debes considerar en el estado financiero el goodwill de la empresa, ¿ok? Y como contrapartida, tiene que estar en el patrimonio, ¿no? Definitivamente. Pero cuando hicimos la valorización para esta compañía, descontamos los flujos y obviamente tuvimos que tasar la marca, ¿no? Hay empresas especializadas que te tasan bien la marca y te dan un valor a la marca. Entonces, lo que hicimos fue, cuando valorizamos, y por ejemplo, te pongo el ejemplo de Doña Limpia, ¿no? Doña Limpia creo que el valor eran 2.700.000, el valor actual, si no me equivoco en el ejemplo, y a eso le sumamos pues la marca, ¿no? Le sumamos la marca, y hallamos el valor total. Obviamente el que te quiera comprar va a negociar contigo, ¿no? Te va a decir, oye, pero ¿y cómo sabes tú que la marca, ¿no? Y ahí entra la negociación. Pero sí, yo creo que la marca es importante, ¿no? También. Sí, exactamente, eso, y es uno de los casos que yo pude vivir. Bueno, mi experiencia estuvo en Cervecería Bacus, es cuando Bacus compra Cervecería del Sur, ¿no? Donde dentro de esos contratos de negociación por la compra, si es que se caía el contrato, Bacus se quedaba con la marca. ¿No? Entonces, acá hay una pregunta también interesante de Catherine Galdós. También yo te la iba a formular, pero por el tema del WACC. ¿Cuál es el DSR óptimo? ¿O cuál es el que exigen como mínimo los bancos, ¿no? O el WACC también, ¿no? Si sale un WACC, creo que no deberían salir WACC negativos o sí, si es que tiene que haber un valor referencial, ¿no? Catherine, qué gusto, ¿cómo estás? Mira, el DSR óptimo, los bancos están pidiendo de 1.3 hacia arriba. O sea, si tú no tienes 1.3 hacia arriba, el que mencionaste, ya hay que ver con pinzas, ¿no? Entonces, sobre todo si tú vas a tomar nueva deuda, ¿no? Tienes que proyectar más ingresos para generar más EBITDA y por lo tanto cumplir con el ratio, ¿no? Definitivamente. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Perdón. No, la segunda pregunta es que yo te iba a hacer por el tema del WACC también, ¿no? ¿Cuáles son los referentes cuando calculas el WACC? Tú creo que en el ejemplo salió 6 puntos y pico. 6. Aparentemente era, sí. Correcto, a ver. Esto me encanta a mí, lo del modelo KPM, porque lo estudié en Chile, ¿ok? En la universidad y después en el MBA en la Pacífico. Y es un tema realmente interesante, creo que todo el mundo lo usa, pero quiero explicar nuevamente. El WACC tiene un componente, ¿ok?, de la tasa exigida por el accionista, como hemos visto, y tiene un componente de deuda también, un interés de la deuda, ¿ok? Y ese interés de la deuda, por lo que hemos visto, ha sido bien bajo, ha sido de 6%, si no me equivoco, porque esta es una empresa mediana que tenía leasings, digamos, al 13, 12%, pero con ese reactiva que sacó a 1, entonces hemos promediado el gasto financiero, por lo tanto, el costo de capital, digamos, sale 6.1, ¿no? Sí, evidentemente, no pueden haber WACCs negativos. No pueden haber. Exacto. Y lo otro acá, Catherine Galdós hace una nueva pregunta, y si un cliente no cumple sus posibilidades de financiamiento, se vuelve cero, y si un cliente no cumple sus posibilidades de financiamiento, se vuelven cero, así que no va a tener apoyo esa, y la comparto porque muchas empresas están así. ¿Qué pasa? También, y me van a decir, José, pero ¿por qué ahora me dices que no? No necesariamente. ¿Por qué? No necesariamente. ¿Por qué? Porque los bancos, no solamente, o sea, el Debt Service Rate, que es el DSR, es importante, fundamental. Pero el banco también se fija en muchos otros ratios. Por ejemplo, los ratios de liquidez y solvencia, los ratios de rentabilidad, los ratios de endeudamiento, el patrimonio que tenga la compañía. O sea,
si tú, no sé, pues si el día de mañana se me presenta a mí una compañía con un ratio de 0.5, deuda entre patrimonio, que es demasiado bueno, ¿no? Le falta un poco de DSR porque no llegó al 1.3, por ponerte un ejemplo, pero tiene excelentes ratios de liquidez, excelentes ratios de gestión, pucha, podría ser, ¿no? O sea, no lo puedo descartar, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? De que los bancos se han vuelto muy estrictos con este tema de reactiva. ¿Por qué? Porque al haber tomado Reactiva Perú, lo que han hecho los bancos es restringir las líneas de crédito que los clientes tenían aprobadas, lo cual es el colmo. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, pues, ¿no? pues sí, los créditos están garantizados, ¿no? Exacto, los créditos están garantizados con sus hipotecas. Y nosotros hemos sacado un artículo en LinkedIn y en el artículo de EVA Consulting sobre, oye, con esto del Reactiva, que implica un oxígeno en el capital de trabajo, ¿qué significa? Que ya no puedes tomar alternativas de financiamiento externas, ¿no? Porque el banco te va a decir, oye, oye, ese año que te han dado es capital de trabajo, por lo tanto ya no te voy a poder apoyar, olvídate, ¿no? Entonces, el artículo de EVA Consulting dice, oye, sigue buscando tu financiamiento externo, no importa, por un año, a una tasa un poco mayor, pero sales del problema, ¿no? Sí. Y los bancos no están, o sea, yo te digo, o sea, aparte de haber dado ese año de gracia, igualito la situación va a estar complicada el próximo año. O sea, yo no sé qué va a pasar. Yo de alguna manera, por la experiencia que tengo, he visto varios sectores y varios están golpeados. Sí, las constructoras medianas, ¿no? De que tenían el negocio de licitaciones y hoy día se van a tener que reinventar, ¿no? Creando sus proyectos propios, pero hay algunas que ni siquiera estaban endeudadas, pero se han quedado con activos, ¿no? Por almacenes, oficinas, y hoy día quieren vender esas oficinas, y era parte también de tu presentación, pero le doy espacio a la pregunta de Rafael Palomino, donde nos dice, en la exposición mencionó fuentes de financiamiento con prenda de maquinarias, esas tres máquinas que se ilustraban en el ejemplo. ¿Pueden mencionarlas y qué nivel de interés tienen? Sí, totalmente. Yo soy una de las personas, digamos, que soy muy transparente y cuando tengo un dato lo doy. Definitivamente hay un fondo que se llama Cori Capital, Q-O-R-I Capital. No es Coril. No es Grupo Coril. Grupo Coril está emitiendo deuda para reestructuración de pasivos, pero este fondo en particular, que se llama Cori Capital, te financia contra máquinas, ¿no? Te financia contra máquinas, tasa de interés alta, eso sí, un poco alta, estamos hablando de 13% aproximadamente, que tampoco no es tan alta para una empresa pequeña, mediana, ¿no? Pero bueno, te cobran las cositas aparte, ¿no? La comisión de estructuración, que entren en fideicomiso, pero al final te sacan del problema, ¿no? Entonces, sí. Es una buena alternativa. Uno de los casos de éxito de EVA ha sido para un cliente, digamos, que trabaja en perforación y voladura para las mineras, y gracias a Dios lo hemos podido ayudar. Qué bueno, José, gracias. Tú también hablaste de la venta de activos, ¿no? Si es que hay muchas empresas, como te decía, que se han podido quedar con activos. Las oficinas hoy día, hay algunas que ya se están vendiendo porque el trabajo en casa les ha venido dando efectividad, no han tenido problemas, pero tienen ahí un capital inmovilizado. Pero las ventas de los activos también hoy día no es como vender un producto que tú lo fabricas y finalmente tienes un público objetivo muy, muy fácil, ¿no? ¿Qué hacer con esa
esa posibilidad de venderlos. Hoy día las corredoras de inmuebles, por ejemplo, han pasado un año, tengo un cliente de que hace un año hemos querido vender un almacén en un parque industrial y todavía no se puede vender, oficinas, oficinas Prime, ahí en algunos locales, y tampoco. ¿Qué recomendarías, aparte, como hacer como una acción paralela al... ¿Se pueden obtener préstamos también sobre inmuebles? Porque los bancos tampoco estaban dando préstamos de capital de trabajo con garantía inmobiliaria. No, los bancos sí te dan contragarantía, ¿no? O sea, en ese aspecto todavía hay bancos que te dan contragarantía inmobiliaria, contra inmuebles. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo particularmente lo del sector lo del sector en sí, construcción y de los inmuebles y todo esto, lo veo bien particular, ¿ya? Porque es algo muy particular, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, de alguna manera, ahorita por ejemplo estamos en crisis, la gente no tiene plata, sin embargo yo te pregunto, ¿los inmuebles han bajado tanto de precio? ¿Los alquileres han bajado tanto de precio? O sea, yo veo acá en Miraflores, San Isidro, igual los departamentos, no sé, pues un departamento en San Isidro de 200, perdón, en Miraflores, de 200 metros cuadrados te cuesta pues $500,000, ¿no? Entonces, tampoco no es que han bajado de precio las cosas, pienso yo, o sea, han bajado un poquito, ¿no? Pero igual está caro, ¿no? Para la crisis en la cual estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, si tú me preguntas, oye, ¿tú venderías ahorita un inmueble para salir de algún problema? Que creo que esa es la pregunta. Sí, la exacto, pregunta, sí. ¿No? Si venderías algún inmueble. Yo creo que no. Vería la forma, por ejemplo, de hacer un crédito hipotecario con el banco, ¿no? Si tú tienes una empresa y tienes un inmueble, por decirte, del dueño, del socio, entonces, oye, simplemente el socio o el dueño va, hace un crédito hipotecario con el banco para salvar a su compañía, ¿no? Pero yo no vendería, ¿no? O sea, yo no vendería porque creo que ahorita no es momento para vender, es mi opinión particular. Pero si tú me dices, por ejemplo, como en el ejemplo en el ejemplo de la presentación, oye, un activo fijo que no lo usas, que es improductivo, lo remato pues, con tal de tener la liquidez y estoy agonizando, ¿qué voy a hacer? O sea, una pregunta, pero de repente podría ser en locales comerciales, ¿no? Me imagino que muchos locales comerciales sí deben haber estado, bueno, no están rentabilizando con esto de la pandemia, con esto que la gente no se mueve mucho. De repente ahí debe estar bajando los precios, o no. O digamos, ahí podrían bajar. Ahí están bajando los precios, por decirte, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he visto que hay bastantes, ya sé a lo que te refieres, yo tengo un cliente que también alquila, digamos, locales ahí en San Borja, qué sé yo, para su negocio mismo. Esos alquileres sí han bajado, sí están bajando, ¿no? O sea, para que el cliente no se vaya, ¿no? Pero sí, en ese aspecto de locales comerciales, sí están bajando de precio, Marcelo. Ok. Bueno, José, nos has dado, creo, como unos minutos adicionales a los 15 que teníamos. No sé si creo que ya no tenemos más preguntas. No nos queda nada más que agradecerte nuevamente, doblemente, ¿no? Te has hecho toda la presentación y agradecemos a Eva Consulti de habernos acompañado en 25ª edición del Comité de Finanzas Comerciales, y agradecemos también a todos los participantes. Muchas gracias por la participación. Creo que también ya la parte logística se les podría hacer llegar, creo que la presentación, y los tenemos pues siempre en consideración ahí todos los datos que nos han dejado. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Pati, Pamela, también a ti, muchas gracias. Sí, yo quería culminar. Muchas gracias a todos, de verdad. He tratado de ser lo más didáctico posible, pero a veces uno en estas, digamos, en estas presentaciones
demora pues que salga el plumoncito, la vaina. Sí, sí, sí. Disculpen si he tenido alguna demora, pero he tratado de ser lo más didáctico posible. Y muchas gracias a todos, ¿no? A todos por haberme escuchado y encantado. O sea, les vamos a pasar toda la presentación. Si quieren los Exceles también. Y bueno, y la presentación de Eva Consulting para digamos, si en algún momento les interesa hablar o conversar con nosotros para que los ayudemos en cuanto a todos sus temas financieros, encantado. Gracias, muchas gracias a todos. Ok, gracias. Gracias, José.